Esta mañana el Señor quiere que comparta en su palabra la Gran Comisión. Y seguramente hemos escuchado varios mensajes acerca de la Gran Comisión. Varios expositores, hemos leído libros, hemos asistido hasta conferencias, hemos también obedecido la Gran Comisión, pero no sobra, nunca va a sobrar volver y aprender, que también aprendí esta semana el significado de aprender, y es tantas veces lo estudio, tantas veces lo repaso, que no se me olvida. Eso significa aprender con una H en la mitad. Se convierte en algo ya que es para siempre. Y le puse como título a este mensaje, el último mandato del Señor Jesús. Y les pido que vayamos allí a Mateo 28:16. Van a ver unas imágenes que en su mayoría pues están parte del mensaje, pero vamos a leer juntos la palabra de Dios. Yo lo leo y ustedes me siguen, por favor. Mateo 28:16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre por siempre. Aquí ve tu iglesia, Señor, tus hijos. Y yo quiero pedirte, Señor, que tus palabras, tal como están aquí escritas, Señor, puedan ser expresadas, puedan llegar a nuestro corazón y den ese fruto de obediencia, ese fruto de un testimonio público, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias por la promesa que aparece en este pasaje, de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque esa promesa queremos verla hecha cada vez más realidad al ver la obediencia de tus hijos y al ver ese esfuerzo y esa oración y ese estudio, pero también, Señor, esa práctica de la gran comisión. Te damos muchas gracias en esta mañana y te dejo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El último mandato del Señor Jesús, Mateo 28:16-20. Tenemos aquí la conocida Gran Comisión, que son las últimas palabras del Señor Jesús antes de morir a sus discípulos. Y a nosotros también, especialmente, han sido preservadas y escritas para nosotros. Estas palabras son para nosotros también. Amén. Si estuvieras a punto de morir, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Si tenemos la oportunidad de prepararlas, ¿nos llevaría tiempo? ¿Qué palabras daría? Si me quedara un poco de tiempo de vida o estuviera con alguna enfermedad o ya estuviera acercándome a ese final, prepararía mis palabras para dárselos a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos. Bueno, estas palabras hacen parte de esas últimas palabras del Señor Jesús. Todas son importantes, pero estas también tienen un peso, tienen una importante relevancia, porque Él se va a despedir y Él está dejando esas palabras para sus apóstoles y sucesivamente para los discípulos, o sea, el libro de Hechos. Amén. Son bien importantes. Así de importantes son estas palabras para la iglesia o para los creyentes. También es importante comprender que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la gran comisión, y ahí aparecen las citas: Marcos 16:15, Lucas 24:47, Juan 20:21. Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a toda criatura. También aparece ahí el verbo id. O sea, los evangelistas, los 2 apóstoles y los 2 discípulos dejaron constancia en sus evangelios de esas últimas palabras, haciendo énfasis,
repitiendo y volviendo a repetir para aprender lo que el Señor quiso que nosotros conociéramos y lo que el Señor quise o quiere que nosotros también hagamos o cumplamos. Más adelante vemos el contexto de esas palabras y están relacionadas en el libro de Hechos, en el capítulo 1. No vayan allí, sigan ahí por favor en Mateo 28. Allí en la siguiente imagen vemos que el Señor Jesús estuvo en la tierra 40 días después de resucitar. Eso nos lo dice Hechos capítulo 1. Que se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Y alguno sabe cuál es la palabra que sigue después de esa palabra pruebas? Indubitables, ¿sí, no? Pruebas sin duda, sin vacilar, sin dar lugar a que eso no es cierto, sin duda, indubitables. Hechos 1:3 habla de eso. Hechos 1:8 habla de ese empoderamiento. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén. ¿A dónde más? En Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo también hace parte de esa gran comisión. Por eso también algunos llaman no hechos de los apóstoles, sino hechos del Espíritu Santo. Y tenemos otra promesa, y es al final de, bueno, no al final, pero sí Hechos 1:11, que así como Él fue llevado, así volverá. Amén. Así vendrá, como la habéis visto ir, al cielo. En la siguiente imagen tenemos una distribución de Mateo 28, del 16 al 20. Vamos a estar esta mañana viendo la reacción de los discípulos, versículos 16-17. Declaración del Señor Jesús, versículo 18. Prescripción del mandato, versículos 19 y 20. Y dentro de esa prescripción, 3 puntos. Vayan a ser discípulos bautizándolos. Sigan con la enseñanza, obedeciendo. Compartan la promesa del Señor. Aquellos que toman nota, entonces de pronto les sirve esas divisiones o subdivisiones. Vamos a ver la primera, la reacción de los discípulos. Allí en la siguiente imagen vemos dos pasajes, Mateo 26, 31, 32 y Mateo 28, 5, 7 y 10. En Mateo 26 vemos al Señor Jesús diciéndole a sus discípulos o a los apóstoles, cuando yo resucite, nos vemos ¿a dónde? En el monte de Galilea. ¿Sí? Nos vemos en el monte de Galilea. Eso aparece en Mateo 26, 31, 32. Y en Mateo 28 aparece el ángel diciéndole a las mujeres que fueron al sepulcro y ellas debían volverle a repetir a los apóstoles, ustedes se van a encontrar dentro de pocos días con el Señor Jesús en el monte de Galilea. ¿Sí? Entonces esos son pasajes de capítulos antes, donde el primero fue el Señor Jesús, cuando resucite nos vemos en Galilea, y el ángel a las mujeres, y las mujeres dieron ese aviso a los apóstoles de que se verían allí, en el monte de Galilea. Son los textos base donde es anunciado por Jesús y luego el ángel. Vayamos al versículo 16, de allí de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, o sea, obedientes, ¿no? El Señor se los había dicho, las mujeres se lo habían repetido. Al monte donde Jesús les había ordenado. Las indicaciones, el GPS, la ubicación, allí estaban ellos, o hacia allí se dirigían. Versículo 17. Y cuando le vieron, ¿qué pasó? Estos 11, unos le adoraron, pero algunos dudaban. Acabamos de leer en Hechos que él hizo pruebas indubitables, pero había algunos de los 11, no sabemos quiénes, que estaban dudando. ¿Y qué significa dudar? Una indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. Sinónimos: desconfianza, incertidumbre, indecisión, perplejidad, titubeo, vacilación. ¿Cómo es posible que estando el Señor Jesús allí en el monte,
después de haber resucitado, después de haber escuchado lo de los soldados, lo de la piedra, lo del ángel, lo de las mujeres, que él lo había anunciado antes, algunos de ellos estaban dudando. Si él hizo muchas pruebas en esos 40 días, seguramente ellos ya habían escuchado. Pero eso pasa, y eso puede estar pasando hoy en día hacia él. No pensemos en la salvación. Cuando uno ya es hijo de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos sus hijos y que la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Pero pensando en el pasaje y pensando en el texto, posiblemente dudaron y nosotros dudamos de lo que viene hacia adelante en cuanto al servicio, en cuanto al ministerio. Él se va. Bueno, quedamos solos, pero el Señor Jesús también había dicho, enviaré el Consolador y Él le recordará mis palabras y Él dará testimonio por mí. Pero no podemos pasar por alto lo que estaba sucediendo entre los 11, entre sus amigos, entre sus seguidores, entre los fieles, entre los que Él había llamado. Entonces, frente a esta situación es que el Señor Jesús viene a ellos, conoce sus corazones y es en este momento de necesidad y afirmación que se le acerca a ellos resucitado y les da sus últimas palabras. Y es el mandato también para nosotros, porque también para nosotros son sus últimas palabras. Veamos la segunda parte, la declaración del Señor Jesús. Versículo 18, leámoslo allí en Mateo 28, por favor. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Cuando leemos este pasaje aparece varias veces y se repite varias veces la palabra toda. Versículo 18, toda potestad. Versículo 19, ¿cuál es? Todas las naciones. Versículo 20, todas las cosas. ¿Y que estará con nosotros? Todos los días. O sea, está hablando de la suficiencia, de hacer todo, completar, cumplir. El Señor está con nosotros. Él tiene toda autoridad, Él tiene toda potestad. Es decir, absoluta, con poder, dominio. El Señor Jesucristo resucitó y cantamos esta mañana, Él es el Rey. Él está en su trono, Él gobierna, Él está allí a la diestra del Padre, Él está como cabeza de la iglesia. Tenemos unos pasajes, uno en el Antiguo Testamento, hace parte de versículos, dice allí Salmo 24, 7, 10, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Allí el salmista habla del Señor Jesús resucitado y llegando allí a los cielos, como dice el autor de Hebreos, traspasó los cielos. Y también Él volverá, amén, como Rey, Él vendrá. Efesios 1, 15, 23, poder, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. También el apóstol Pablo en Efesios habla de que Él resucitó, amén, que Él tiene un ministerio presente, que Él está gobernando, que Él está allí sobre toda la creación, sobre todo el universo, desde lo más cercano hasta lo más lejos, hasta donde llega el cosmos, desde lo más diminuto hasta lo más grande. Todo el reino o todo el mundo invisible, como el mundo físico, biológico, todo,
absolutamente todo. Él es Rey, Él es el Señor. Y 1 Corintios 15, 22, 28, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces también hacia el futuro, todavía sus enemigos están con una actividad: la muerte, la carne, el mundo, Satanás. Ellos todavía están, la Biblia enseña, haciendo de las suyas, pero un día Él los va a destruir por completo. Eso es lo que nos enseña la Biblia, que hay una victoria sobre todo el mal, y hacia allá vamos. Es algo inevitable, es algo que se va a cumplir. Y me gusta mucho como dice Corintios: y Él, Señor Jesús, entregará el reino y Él mismo al Padre. ¿Sí? Se colocará o lo entregará todo mejor al Padre. Amén. Lo entregará al Padre. Por estos días, seguramente todos nosotros hemos visto la ordenación o la confirmación de un papa católico. Casi que todos los medios de comunicación están hablando acerca de esto. Y quise averiguar la palabra sumo pontífice. No sé si de pronto sabía o no, pero esta palabra significa puente. O sea, está diciendo que un hombre que es que no conoce realmente al Señor Jesús, que es colocado por otros hombres de una religión tradicional que se llama la católica, se está atribuyendo un nombre pontífice, diciendo que él es el puente entre los hombres y Dios, en contra de Dios, en contra de sus escrituras, porque sabemos que la Biblia una y otra vez dice que Él es el camino, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, lo elevan casi que a un nivel de Cristo, lo cual es mentira, lo cual es falso. Y debemos orar por ellos, porque seguramente todos los que estamos acá salimos de esa tradición y salimos de ese engaño y esa mentira, la cual el mundo nos lo enseñó. Pensando en esto de sumo pontífice, por estos días he estado leyendo un libro, creo que la siguiente imagen es un libro de un escritor y teólogo cristiano irlandés que influyó en el movimiento de los hermanos, de apellido Belleth, John Gifford Belleth, 1795 y 1864. Se lo recomiendo. El libro se llama El Hijo de Dios. Hay otro libro que también leí que se llama La excelencia moral de Jesucristo. Son muy hermosos libros y valdría la pena leerlos. Pero quise traer algo de este libro, El Hijo de Dios, y dice lo siguiente, hablando de la autoridad del Señor Jesús, amén, hablando de su grandeza, de su supremacía, hablando de su gobierno. Dice: por esto serán suyos el reino y la iglesia. El reino será suyo por muchos títulos. Uno de esos títulos: bajo pacto, derecho personal, obediencia, muerte y conquista. Hubo señorío en Adán, gobierno en Noé, paternidad en Abraham, juicio en David y realeza en Salomón. En Cristo todas estas glorias que se reunirán y resplandecerán juntas. En Él todos son benditos y con todo a Él todos se inclinarán. La espada también es suya, la vara de hierro, así como el cetro de justicia. En Hebreos, Él es santuario o templo. Está ocupado por el pontífice de nuestra profesión, el mediador de un mejor pacto, sirviendo allí en virtud de su propia y muy preciosa sangre. El Señor Jesús gobierna, hermano, hermana. El Señor Jesús está gobernando y siempre por toda una eternidad. Él gobierna con poder absoluto en el universo, los cielos y la tierra. Por tal motivo nos da la gran comisión. Qué palabras allí tan importantes de lo que el Señor Jesús es y hace. Para los que estaban adorando, pero también para los que estaban dudando. Y para nosotros hoy, Él tiene toda potestad. Él tiene el dominio absoluto. Dependerá de nosotros la comprensión de esta
declaración, como dice el título, esta declaración de parte de Jesús para cada uno, pero también para su iglesia. No todo en la creación obedece como debería, amén. No todo en la creación obedece como debería, pero aún así Jesús tiene el derecho de mandar su obediencia y dar el poder para que le obedezcan. Nosotros estamos legal y éticamente obligados a obedecer todo lo que Él ordena. Estamos éticamente, legalmente. Claro, un privilegio, es una gracia. Pero esa palabra obligados porque Él es rey, porque Él da las órdenes. Y yo soy su hijo, su hija, pero también su súbdito en obedecer todo lo que Él ordena. Su realeza debería ser siempre una de las motivaciones fundamentales para vivir vidas santas. Es en este contexto y en las palabras del Señor Jesús, para ellos y para nosotros, que va a dar la gran comisión, que va a dar este último mandato para ellos y para nosotros. Vayamos al tercer punto, la prescripción del mandato. Yo creo que todos acá no lo sabemos de memoria. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Desde esto, por tanto, versículo 19. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos sacamos, profe Emaús? Bien, ¿sí o no? Sí, no lo sabemos de memoria. Esos son uno de los versículos que nosotros aprendemos de memoria y sabemos dónde está. Antes más rápido que los otros evangelios, más rápido lo conocemos o lo ubicamos. Aquí tenemos tres puntos. Yo quiero esta mañana compartirle 3 puntos de estos 2 versículos. El primero es, vayan a ser discípulos, bautizándolos. Como Él tiene toda potestad, el alcance son todas las naciones. Porque Él mira el mundo y Él no está pensando en una región, en algunas personas de color así, en un idioma así, donde haya más calor, donde no haya tanta calor, los que estén en la parte de arriba de las montañas, en la parte del mar. No, todas las naciones. Porque Él tiene toda potestad. La iglesia, nosotros debemos pensar en todas las naciones. Nos debe importar, nos debe conmover, nos debe llevar a orar y a avanzar en esa dirección. Amén. Y bueno, podemos pensar en Hechos 1:8, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último, la tierra. Esas 4 partes allí en Hechos 1:8. Naciones, esa palabra es etnias. Entonces nos lleva a pensar, ya aumenta el número, el porcentaje de personas que tienen un lenguaje diferente, que tienen una raza, una costumbre diferente. ¿Sí? Porque si pensamos solamente en naciones, entonces estamos, bueno, todos los países ya tienen testimonio de Cristo, pero etnias, no. ¿Sí? O algunos ya están avanzando, algunos ya están traduciendo, y estamos acá hablando pues de los pueblos indígenas, especialmente, ¿sí? Pueblos que tienen otro idioma totalmente diferente a un inglés, a un mandarín, a un italiano, a un inglés. Hasta allá tenemos que llegar. Es la visión de Dios. Amén. Lo que estamos hablando esta mañana es, esta es la visión de Dios con su misión y nosotros nos debemos involucrar en ello. Nosotros debemos participar activamente en esto porque Dios nos lo dejó para nosotros, con el poder de su Espíritu, con el testimonio de las Escrituras y para la gloria de Él. La gran comisión es para la gloria de Él. Pero no nos perdamos el privilegio de esta ordenanza a la cual estamos obligados. Hablábamos ahorita, ¿no? Nosotros estábamos obligados. Impuesta me es necesidad, dice por ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Entonces el versículo 19 dice, por tanto, id. También puede ser vayan.
¿sí? Mientras vayan. ¿Sí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. La manera más efectiva para nosotros hacer discípulos es caminando, yendo hacia un sitio, al parque de allí, a la persona que vive a unas cuadras, trasladándonos a otro barrio por medio de un transporte, cogiendo un avión, llegando a una región ya diferente. Porque si yo cojo un helicóptero y tengo 1.000.000 de volantes, los lanzo así, se llena la ciudad de Bogotá de volantes, pues van a caer, ¿sí o no? Y los van a leer, y la obra es de Dios. Pero ese ir es caminando. Por eso nuestros pies deben tener callos, deben estar cansados. Un juanete, porque estamos yendo. Deben quedar sudorosos después de una jornada. Y el Señor va a decir, cuán hermosos son esos pies de la iglesia de J. Vargas, porque están yendo. Amén, porque están saliendo. Por tanto, id. ¿Y qué dice luego? Y haced, ¿sí? Haced discípulos. Para realizar la misión completa, dice que los discípulos se les debe enseñar, perdón, me salté una. Por tanto, con lo expresado con esta declaración, id y haced discípulos. Estos son verbos. ¿Cuánta seguridad y fortaleza y de nuevo recibimos para cumplir la gran comisión? Vayamos a ser discípulos, seguidores, aprendices, alumnos, aquellos que escuchen el Evangelio, lo acepten, nazcan de nuevo, ese ya es un discípulo. Pero un discípulo que ha nacido, un discípulo que necesita crecer, que necesita madurar, que necesita servir. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús con sus discípulos? 3 años. Llevamos en una casa de Suba a quien una mujer abrió su casa hace 2 años y allí hay 4 discípulos. 3 de ellos se han bautizado. Han venido recibiendo la palabra de Dios. Y de los 4, 3 están sirviendo. 2 años. Todos los jueves. De 7 a 8:30. En sit, caminando, en cicla. Y si no hay pico y placa o se puede también en carro, se llega. Entonces, el discípulo es alguien que conoce a Cristo, pero también se le acompaña y se le entrena durante un buen tiempo para que él mismo pueda, de alguna manera, alimentarse a sí mismo y alimentar a otros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que es solamente salir, y es también importante la proclamación del Evangelio, pero esas personas no las vamos a volver a ver en su mayoría de casos. Pero una persona que realmente el Señor traiga a él, a una casa o a la iglesia, esa persona necesita ser discipulada durante el tiempo. Se requiere un trabajo de largo aliento. Amén. En momentos alegres, en momentos tristes, en momentos de triunfo, en momentos de caída, en necesidad económica o en abundancia, situaciones con su esposa o si es soltero que se guarde, en su trabajo, pasando por alguna X o Y situación. Yo lo estoy discipulando a él porque el Señor me lo dio. Yo también soy discípulo y lo cuido o los cuido. Entonces, hacer discípulos, hermano, es una tarea de largo plazo. Pero si ya es un discípulo, si ya es un creyente, el Señor va a hacer la obra. Amén. Hacer discípulos a todas las naciones. Ya hablamos un poco de eso. ¿Qué más dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasó con estos hermanos el año pasado. Bajaron a las aguas, dieron testimonio público de su fe. Lo que venían haciendo ahora lo hicieron de manera abierta, compartieron su testimonio, siguieron creciendo y están creciendo, ¿sí? Y estamos orando por ellos. Pero qué importante el mandato también del Señor del bautismo en aguas. Muy importante. Porque miren lo que está pasando hoy. Y yo he escuchado algunos casos. Personas que
se conectan y ven una predicación y quizá alguien les comparte la palabra de Dios, pero con solamente conectarse y pueden ir a asistir de manera física y presencial a una iglesia, pero traen ese mal hábito de la pandemia y piensan que por solamente conectarse ya recibió y permanecen así mucho tiempo. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos congreguemos, la voluntad de Dios es que esos hombres y esas mujeres crean en Jesucristo y bajen a las aguas. Amén. Debemos pedirle al Señor, Señor, estas 2 personas, estas 4 personas están creciendo en tu palabra. En algún momento tengo que enseñarles que deben bajar a las aguas, porque es una ordenanza y una prueba de obediencia hacia Él. Amén. Una prueba de obediencia. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es suficiente que veamos que Él es un discípulo en potencia o un discípulo verdadero. Es necesario bautizarlo. ¿De acuerdo? Porque el Señor lo dijo, porque Él aquí ha escrito lo que se tiene que hacer y debemos cumplirlo en su totalidad. Versículo 20. Sigan con la enseñanza y obedeciendo. Como Él tiene toda potestad, el alcance son todas las cosas mandadas. Qué pena que en la anterior coloqué EP. Ustedes dirán, ¿pero qué significa SP? Ese EP significa evangelismo personal. ¿Sí? Evangelismo personal. Que creo que es la manera como tenemos un encuentro primario o una primera conversación espontánea o una en frío, por decirlo así, y yo le comparto el evangelio y el Espíritu Santo actúa y la persona responde, queda interesada, nos volvemos a ver, hasta que finalmente el Señor le da la salvación y empieza esa persona como un nuevo creyente, como un recién convertido, a crecer. Y entonces lo vemos ya un domingo acá y de pronto asiste a un grupo de oración, pero eso empieza con un evangelismo personal. Que el evangelismo personal puede ser más tiempo de lo que uno piensa, a un solo momento, hasta que la persona llegue a la convicción de que es un pecador y que Dios ha enviado a su Hijo para salvarle, pero que necesita arrepentirse y si cree, la promesa es que será salvo. Y al ser salvo, entonces hay una evidencia de una vida nueva. Evangelismo personal, es ese EP. El segundo EP es la enseñanza de la palabra. También es importante. Permítame otra vez con estos 4 hermanos que amo con todo mi corazón, de diferentes edades, con diferentes situaciones familiares. Estamos estudiando los jueves doctrina. Empezamos estudiando Vida Nueva en Cristo, volumen 1, volumen 2, y estamos estudiando doctrina. Y empezamos a ver lo que es la Biblia, que la Biblia es inspirada, que la Biblia es veraz, que la Biblia transforma, es poderosa. Y este jueves vimos la Trinidad de Dios y el Dios soberano. Vimos este domingo. Ya llevamos 2 años y ahorita estamos ¿qué? Dios a través de su palabra enseñándole más a estos hermanos. Debemos realizar la misión completa. Aquí lo que dice es que los discípulos se les debe enseñar que guarden todas las cosas mandadas, es decir, los mandamientos prescritos en la palabra. Se les debe enseñar la palabra de manera constante para su conocimiento y crecimiento. La obediencia será la mayor meta de todo discípulo y que vendrá como resultado de una relación con Dios a diario. Estudiamos la Biblia, buscamos lo que el Señor quiso decir con la ayuda de Él, pero lo que Él dice, vamos obedeciendo. Si estoy robando, dejo de robar. Si estoy mintiendo, dejo de mentir. Si estoy cometiendo algún pecado sexual con mi mente o de manera física, huyo de él. Voy conociendo y voy obedeciendo. Esa es la meta, nuestra y la de todo discípulo a quien le enseñemos. No podemos pensar que solamente es teoría, porque eso también es un riesgo
para nosotros, los que llevamos más tiempo, o para los nuevos. Sé dónde está el versículo, sé cuál es la historia, la puedo parafrasear, conozco esta doctrina, conozco algunos eventos finales. Eso es supremamente importante, pero si yo no pongo en práctica, o sea, lo que dice el Señor Jesús, que guarden, que obedezcan, que cumplan todas las cosas que Él ha mandado, no habremos cumplido tampoco a cabalidad la gran comisión. Es importante eso. Amén. ¿Cómo estamos en nuestra obediencia a Dios? Ahora, ¿cómo está nuestra obediencia a Dios en la gran comisión? ¿Estamos obedeciendo la gran comisión? ¿Tenemos por lo mínimo un discípulo o varios? ¿Tenemos a alguien que el Señor nos ha regalado para enseñarle su palabra? ¿Al cual le visito o me visita o nos vemos en algún sitio? ¿Cuánto tiempo llevas congregándote? Posiblemente ya es el momento que te levantes y lo hagas. Yo recuerdo mucho una enseñanza que dio Gilberto, y espero no equivocarme, mi hermano. Él dijo una vez, hacer discípulos es difícil porque no sabemos cómo hacerlo. No se nos ha dicho cómo hacerlo. No tenemos como la metodología para hacerlo. ¿Sí fue así? Ah, bueno. y es eso. Mire, mis hermanos, yo llevo 4 años, por la gracia de Dios, con discípulos. Y entonces, 25 años, no. Y yo le he pedido perdón al Señor eso. Porque 25 años, claro, en un momento de cumpleaños les quiero compartir el Evangelio. En algunas empresas, en algún momento del descanso, le quiero compartir el Evangelio. Familias de la iglesia me invitaban, les compartía el Evangelio. Pero ese hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, no. O sea, estaba haciendo la tarea a medias, en una proclamación del Evangelio, que es el inicio, pero no estaba avanzando. Yo con vergüenza lo digo, yo estuve desobedeciendo a Dios en ese aspecto. No sé tú, posiblemente hoy nos visitan, alguien nos visita por primera vez. Esto lo vas a recibir y el objetivo es que lo cumplas. Amén. Pero si ya llevan 5, 10, 15, 20 años, ovejitas gordas, robustas, pero no nos multiplicamos, no nos reproducimos, hay un obstáculo. Y uno de los obstáculos más fuertes es el pecado. Pueden haber otros, pero ese es. Porque no hay misiones, es por el pecado. ¿Por qué no hay evangelismo? Por el pecado. ¿Por qué no hay discípulos? Por el pecado. Porque estas son sus palabras para nosotros y debemos esmerarnos y debemos esforzarnos, porque este mundo no lo va a cambiar Petro o este país. Tenemos que orar por él, ¿no? No estoy hablando mal de él. Tenemos que orar por él. Pero nuestra confianza no está puesta en este mundo. Estamos en el reino de Dios y tenemos que ir por esas almas perdidas. El tiempo se acorta, la gente está muriendo. En Suba, contactos, familias, conocidos, en el último mes murieron 3 personas. He estado en 2 velorios. Bueno, ayer estuve en otro, la esposa de nuestro hermano César Casas. Ella creyente, gloria a Dios. Pero la gente está muriendo y nosotros, la mamá, sí, muy bien, perdón, la mamá. La gente está muriendo a nuestro alrededor y nosotros nos estamos quedando quietos en la zona de confort. No estamos despertando a algo que el Señor quiere que hagamos. Y ese es el ánimo y el llamado del Señor para ustedes y también para mí. Amén. Tómelo como algo que tengo que hacer un cambio en mi pensamiento, en mi corazón, y tengo que reaccionar hacia lo que Dios quiere. El versículo 20 entonces es: enseñémosles que guarden todas las cosas que nos he mandado. Y la promesa es
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa es solamente para los que hacen discípulos. Es para aquellos que están involucrados en la gran comisión. Claro, hay otros pasajes que hablan de que Él estará con nosotros. Pero hasta cuando hagamos discípulos vamos a comprobar que Él va a estar con nosotros. ¿No les parece maravillosa esa promesa? Él va a estar con nosotros. De manera total, a donde vayamos, con quienes estemos, para aquellos que se involucran de manera activa en la gran comisión. Nunca nos va a dejar solos. Siempre con nosotros, en todo momento, cuando nos decidimos creer y cumplir con la gran comisión. O sea, aquellos que vayamos a ser discípulos, vamos a tener esta experiencia o esta presencia de Dios, que ese es EP, el Espíritu Santo, presente en nosotros porque estamos obedeciendo la gran comisión. Si tú no haces discípulos, si yo no hago discípulos, me voy a perder a Dios acompañándome a una misión muy importante, la cual Él me acompaña y Él va a dar resultados. Con mi esposa vamos los miércoles al centro, es un lugar inseguro, allí es una empresa, comerciantes, aproximadamente vamos hace como 2 años. Entramos por una calle muy oscura, peligrosa, nos bajamos de Transmilenio, caminamos, estamos ahí 1 hora, a veces hasta 2, 3 horas, enseñamos la palabra, pero una vez estamos allí, confiamos en esa promesa. Tú estás con nosotros, Señor. Y allí hay un bar y aquí se pelean y hay inseguridad, hay personas de la calle. Claro, estamos adentro. Pero nos podemos perder la bendición, mis hermanos, de esta promesa de manera real para nuestras vidas. El ánimo esta mañana es a que a las palabras de Jesús nos comprometamos. No conozco la iglesia, el Señor sí la conoce. Seguramente aquí hay un ministerio de evangelismo, hay un compromiso hacia el Señor. Pero de pronto usted dice, no, yo no sabía, no conocía eso tan importante, pensaba que era solamente para algunos. No, esto es para todos. Tenemos que entregarle la vida al Señor Jesús y a este mandato, porque nuestra vida es corta. Que el Señor nos ayude. La obediencia al mandato de Jesús es la mayor demostración de amor por Él y por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Cumplamos la gran comisión. ¿Amas a alguien, a una persona, un familiar, un pariente, un conocido, un amigo? Si lo amas verdaderamente, cumpla con Dios, con Jesús, la gran comisión, haciéndolo un discípulo por la obra del Señor, por la obra sobrenatural del Señor. Y por último, quiero compartirle 4 versículos. Están en la siguiente. Y creo que estos versículos, permítanme su atención, estos versículos creo que esta mañana de alguna manera decantó o cayó sobre nosotros. Cada uno dice, oiga, sí, yo he estado distante de la gran comisión. Yo he estado muy relajado a la gran comisión, ¿sí? Yo hasta no oro. Yo no oro por la gran comisión. Yo no me preparo para la gran comisión. ¿De acuerdo? El mensaje como que produce eso y debería producir eso en nosotros de alguna medida, porque también deben haber hermanos que son fieles y obedientes a la gran comisión. ¿Qué es importante? Santiago 4:17, por favor, vayamos allá. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos la gran comisión. Es bueno, es verdaderamente bueno. Pero si no lo hacemos, es un pecado. Partamos de eso.
si yo no estoy involucrado, de las muchas maneras en que me puedo involucrar con la gran comisión, estoy pecando delante de Dios. ¿Es el pecado de uno de sus hijos o de aún la misma iglesia en general? Estamos pecando a Dios. No sé hasta qué punto el Señor discipline. No escuchaba algún testimonio de que la iglesia pecó por no cumplir la gran comisión y el Señor la disciplinó, porque pues la Biblia habla de que Él disciplina a los que aman. Pero veámoslo por el lado de, estamos desobedeciendo a Dios y no estamos agradándole en todo. Puede ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador, un buen miembro de la iglesia, un buen siervo. Pero si la gran comisión no está como una de tus tareas importantes y metas importantes por realizar, estamos pecando. ¿Mm? Levante su mano espiritual, diga, sí, yo. Estamos pecando. Es un pecado y debemos llamarlo así. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Si es pecado, y lo reconocemos cada uno de nosotros, pues ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan 1:9. Amén. También lo sabemos de memoria, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconocemos que hemos pecado frente a la gran comisión, Señor. Reconocemos, lo admitimos, lo aceptamos, Señor. Pero también te lo confesamos. Tantos años, tantos meses, tanto tiempo yo evitando algo que tú me estás llamando. En mi caso, de manera, en toda la gran comisión, 20 años, 25 años. Yo lo confieso, Señor, porque tú prometes que me perdonas y me limpias. O sea, Él va a pasar por alto ese pecado. Él va a decir, listo, Andrés, pero también te voy a limpiar. Porque es un pecado, mis hermanos. Y necesitamos que Él nos limpie. Porque si nos limpia, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio. Vamos a apropiarnos de lo que dice allí para nosotros y vamos a tomar una resolución, a reactivar algo que está perdido, en lo cual estamos dormidos. Estamos en un campo de batalla, pero el Señor Jesús es el capitán, es el general de esa batalla. Y a veces como soldados estamos a las expensas y estamos en nuestro refugio tan confortados y con todas las cosas, pero no vamos al campo de batalla y el Señor Jesús está con nosotros. Primero, reconozcamos que es un pecado. Segundo, confesémoslo y Él nos va a limpiar para que haya un cambio. Tercero, Colosenses 4:2-3. Colosenses 4:2-3. Dice la palabra de Dios. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Perseverar en la oración. Reconocemos el pecado, lo aceptamos, lo admitimos, le pedimos a Él perdón, nos limpia, vamos a orar. Vamos a orar insistentemente. Vamos a orar sin cesar. Así es como el libro de Hechos nos da esas pautas y perseveraban en la oración. Vamos a orar por la gran comisión. Vamos a orar para que nosotros veamos que los campos ya están listos, que los obreros son pocos, dijo el Señor Jesús, pero oren para que Él envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Vamos a apartar un espacio, un tiempo de oración especial para eso. Y el Señor hará. Después de orar, el Señor hará algo. Unirá esos esfuerzos de muchos para que esa punta de lanza quede más afilada y penetre a muchos más. Como iglesia estuvimos orando así hace como unos 2 años. Hicimos parte de eso, pues
entrenamiento, compartimos cómo llevar a cabo, cómo compartir el mensaje del Evangelio. Y al día de hoy, por la gracia de Dios, mis hermanos, solamente por la gracia de Dios y para su gloria, estamos saliendo a la calle entre 15 a 8 personas y llevamos aproximadamente un año. Estamos saliendo a llevar el mensaje. Algunos solamente a volantear, otros a volantear y decir algo. Y para otros, como en el caso mío, por la gracia de Dios, a tener una conversación acerca de Jesús. Y abrir la Biblia y exponer en la Biblia. ¿Quién hizo eso? El Señor. Pero cuando reconocimos que hemos pecado, cuando se lo confesamos a Él, y el Señor ha venido haciendo. Ayer estábamos en esa jornada. Una vez en el portal de Transmilenio, con una mesa, con unas sillas, con un refrigerio para nosotros, y la otra vez a la vuelta del local, mirando esas casas, tratando de hablar con las personas, repartiendo una literatura. Pero el Señor ve esa intención y de alguna manera la premia. Amén. Porque en la calle no hemos ganado a uno. A uno. Y entonces, ¿cómo lo premia? Llega gente que oramos y no ha vuelto, o gente nueva que miró el aviso y dijo, yo entro. Y estaba haciendo cuentas y yo dije, el año pasado llegaron como unas 8 personas. Bueno, los 4 que son del discipulado de los jueves. El Señor ve eso y se glorifica y aún nos premia. En la calle es duro, pero cuán hermosos son los pies. Amén. Que se ampollen, que suden, que diga, yo necesito meterlos como en agua, porque están cansados. Cuán hermosos son los pies. Y por último, primera de Pedro 3, 15, 16. Oremos, mis hermanos, por eso. Ese es el ánimo de esta mañana. También es para mí. Amén. Primera de Pedro 3, 15, 16. También versículos conocidos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y en el versículo 15, pues, santificad nuestros corazones. Es importante tener una relación bien con nuestro Señor, diaria, cultivarla, buscarla, desearla, de tiempo, pero también es importante estar preparados. Amén. Amén. Yo sé que ustedes son una iglesia de ejemplo para los otros aposento alto, de estudio, de diligencia, de servicio, de apoyo para las demás iglesias. Muchas gracias por apoyar a Suba con todo lo que tiene que ver con Emaús. Muchas gracias por el Congreso de Emaús. No pudimos estar, pero los últimos años no hemos podido estar, pero hemos estado. Muchas gracias. Pero esa preparación y esa oración se deben ver afuera. Amén. Debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero compartirles unas fotos. En la parte superior izquierda, esos son los hermanos creyentes. Unos van más rápido, otros menos. Y esa mujer que aparece ahí es una mujer que abrió su casa, la hermana María. Ahí están sus nietos. La hermana María abrió una casa hace 2 años y nos recibe para llevar el mensaje a personas que son creyentes de hace 2 años y que se han bautizado. La parte superior derecha, mi hermano Quique, otro anciano. Este es el ejercicio que hacemos en el portal de Suba. Estamos saliendo a evangelizar. Si se dan cuenta, hay niños, hay jóvenes, hay personas adultas, hay esposos. Ahí estoy con mi esposa. Salimos a entregar el mensaje en la calle, en un sitio crucial, en un sitio donde hay mucha afluencia. En la parte de abajo, en el lado izquierdo, esa es la empresa del centro. Si se dan cuenta, ahí hay herramientas, mi esposa tiene de todo, ¿no? Son muy generosos, y que la estufa, que el sartén, que la air fryer, bueno, allí también se está llevando el evangelio. Hermano, si usted tiene una empresa, invita a uno de estos hombres para que vaya y lleve el evangelio.
Amén. Una empresa, las personas están ahí y obedecen a su jefe. Así es allí. Un amigo que es jefe les dice, quiero que todos estén aquí a las 6. Yo llego, les comparto el evangelio, se parte la torta. Eso también llevamos como 2 años. Y a este lado donde yo trabajo, yo soy capellán de un colegio cristiano, también niños recibiendo la palabra de Dios, aproximadamente 40 niños, de martes a viernes, reciben la palabra de Dios en un proceso de una lección, 2 lecciones, 4 lecciones. Hermanos, esto no es para ufanarme, para mostrar qué podemos nosotros, sino que si el Señor nos perdona y el Señor nos limpia, amén, y si oramos y nos seguimos preparando, vamos a ver eso. Permítame, hermanos ancianos, si usted ve que en su casa puede empezar un grupo, no postergue eso. Si usted ve que en su zona o en su barrio pueden hacer un evento evangelístico, hable con sus líderes. Que si tiene una empresa y tiene un espacio o usted tiene una buena relación con su jefe y pueda brindar un espacio a él para llevar el evangelio, aprovéchelo. Aprovéchelo. Mire, y aquí termino ya. Yo soy malo evangelizando mi conjunto. Malo. No he evangelizado a nadie. No sé por qué. Tengo que pedirle perdón a Dios por eso. Porque ellos están al lado mío. Y es un conjunto donde viven varias personas, pero no lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo afuera y la iglesia está involucrada. Mi familia ha escuchado el evangelio, mis padres son creyentes, mis hermanas son creyentes, mis abuelos, mis tíos han escuchado el evangelio, pero mis vecinos no. Yo vengo pensando en eso. Tremendo. Porque me puedo morir y no fui fiel a Dios en llevar su mensaje. O vivo ahí, como algunos de nosotros, 10 años en un conjunto, 30 años, hago parte de la asamblea, del consejo y no comparto el evangelio. También tengo que hacerlo en todas las direcciones, en todas las direcciones. Vamos a orar al Señor como la palabra nos ha guiado. Amado Padre, en esta mañana volvemos a recordar la gran comisión, lo que ella es para ti en tus últimas palabras, pero también hasta nuestros días para nosotros. Son tus palabras. Es toda tu autoridad por la que mandas que cumplamos esta gran comisión. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces cuánto de obediencia hemos dado a la gran comisión. O también hemos sido de pronto pasivos, hemos sido distantes, hemos sido fríos. Hemos preferido, Señor, otras cosas que cumplir esto. Amamos este mundo o buscamos, Señor, solamente lo que nos conviene. Pero esta mañana, Señor, con mis hermanos, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por no cumplir la gran comisión. Cada uno, pero también perdónanos como iglesia por no involucrarnos de manera activa, intencional, rápida, veloz, porque el tiempo es corto, Señor. Creemos que si tú nos perdonas, Señor, seremos limpiados. Limpia corazones en esta hora, para que haya ese cambio, Señor, hacia la gran comisión. Y también, Señor, permítenos orar mucho más, porque el tiempo es corto, Señor, pero también hay muchas oportunidades las cuales estamos pasando por alto. Y estamos, Señor, quedándonos quietos a algo que tú nos has llamado a ser activos en tu voluntad. Gracias por la promesa de que estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Señor. Es maravilloso pensar que cuando vayamos y cuando estemos dispuestos a recibir a alguien o a invitarlo a algo o encontrarnos con alguien en la calle, tú nunca nos vas a dejar, Señor. Tú no nos vas a dejar avergonzados. Tú no vas a dejar que tu siervo, tu sierva, vea una labor, Señor, en la cual haya tropiezo o haya tristeza o haya desánimo. Antes, Señor, fortalécenos y permítenos ser fieles.
Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.